Esta semana es una semana para hablar de Jesucristo. El día de hoy lo conocen como el Domingo de Ramos o de Palmas, porque Jesús fue la última semana que vivió Jesús en este mundo como hombre, como ser humano. Y el día domingo, el primer día de la semana, Jesús entra a Jerusalén, y es recibido como rey, como el rey de los judíos. Y a los reyes se les recibía con no con una alfombra roja como lo hacen con los actores o artistas. Se les recibía con palmas y mantos. La gente arrojaba sus mantos y hojas de palma para hacer una alfombra donde pasaban los reyes, cualquier rey. Jesucristo es recibido como rey conforme a las Escrituras. Pero yo voy a hablar de Jesús, no de esta semana que fue lo que se le conoce como la pasión de Cristo. Voy a hablar del tiempo anterior a la semana. Jesús llega en un burrito montado como un rey de aquellos tiempos. Pero ¿qué pasó antes de ese primer día de la semana? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué sucedió con su corazón? ¿Qué sucedió con su mente? ¿Qué sucedió con su espíritu? Y yo le puse a la predicación de hoy la palabra, el nombre Jesucristo, determinado y valiente, porque yo quiero exaltar estas virtudes de mi Señor. Poco se habla de esto, de su determinación y de su valentía. Hace tiempo que yo descubrí estas virtudes y empecé a admirar más al Señor Jesús, a amarlo más, a respetarlo más, a ser más agradecido con Él. Porque cuando hablamos de que Jesús murió, solamente pensamos en el hecho de que murió. Jesús murió por nuestros pecados. Bueno, qué bueno, ya murió. Pues ya murió. Pero el sacrificio de Jesucristo abarca más que la simple, no digo simple, que la sola muerte de Jesús. Desde los profetas que hablaron de Jesús antes que Jesús naciera y hablaron del Mesías, del Cristo que habría de venir a dar su vida en rescate por nosotros, se habla en muchas profecías. Yo no voy a mencionar todas. Voy a hablar aquellas que son propias para el mensaje que voy a hablar. En todas las profecías se habla de Jesús y de sus virtudes. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 45 que describe la grandeza de la persona de Cristo, de Jesús. Dice en el Salmo 45, de hecho el domingo pasado nuestro hermano Juan Gerardo cantó este canto: tú eres el más hermoso de los hombres. Está hablando del Mesías, está hablando del Cristo de Dios, del Hijo de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Oiga esto, ciñe tu espada sobre el muslo, valiente con tu gloria y majestad. ¿Cómo le llama a Jesús el profeta? Dios mismo le está hablando a través del profeta, del rey de David. ¿Cómo le llama? Valiente. Jesús fue muy valiente, no solo para morir, fue valiente para enfrentar a una turba que lo quería despeñar, aventar por un precipicio. Fue valiente para enfrentar a las autoridades judías, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los romanos. Valiente Jesús para decirles hipócritas.
Valiente para expulsar del templo a los vendedores, a los comerciantes que habían convertido la casa del Señor, casa de oración, en casa de negocio. Valiente. Jesús fue una persona muy valiente. Yo admiro eso. Él enfrentó a las autoridades religiosas. Pero Jesús sabía, Él es Dios mismo. De Él salió la palabra escrita. Las profecías fueron dadas por el Espíritu de Cristo. Sabía lo que iba a vivir. Y mire, porque yo le puse determinado. Yo veo aquí dos virtudes, de eso voy a hablar. La primera es valiente, ya lo dije. La segunda es determinado. Lucas 9 dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, en su casa, en su trono, en el cielo. Repito, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe qué se afirmó? Tomó la decisión firme, determinante, de ir a enfrentar lo que Dios había planeado para que el Hijo de Dios muriera por nosotros y adquiriera la salvación, el perdón de nuestros pecados por todos nosotros, por todos los que en Él creen. Cuando llegó el tiempo, habló con sus discípulos, dijo: mi hora ha llegado. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el rumbo para ir a Jerusalén, porque en Jerusalén tenía que ser sacrificado. No huyó. No dijo, pues mejor me voy para otra parte. Vengo con un propósito, vengo a cumplir mi propósito. Mi propósito es llegar a Jerusalén, pagar el precio por todos nosotros con su vida. Y determinó ir. Dice más aún, versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos. Iba a otro lugar. Los que él envió fueron a otro lugar, fueron a Samaria. Pero él no iba a Samaria. ¿A dónde iba? A Jerusalén. Dice, pero los samaritanos, ¿qué cosa? No lo recibieron. ¿Por qué? Porque había un plan. Y él estaba determinado. Su intención era ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y por qué? Pues a cumplir su propósito. A eso vino. Y él sabía lo que le esperaba. Muy valiente. Voy a ir. Fíjese lo que dice. Ahorita vamos a leer unos pasajes más. Lo que yo quiero que quede claro en esta mañana es: el sacrificio de Cristo no fue fortuito, no fue casual, no fue por casualidad. El sacrificio de Cristo no fue fortuito, fue el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. Todo lo que Jesús vivió, su sacrificio, su dolor, todo lo que vivió, era un plan, no fue casual. No falta quien piense que Jesús andaba muy contento en Jerusalén y lo agarraron y lo metieron y lo mataron. No. Él fue a Jerusalén a enfrentar, a cumplir con el propósito de Dios, sin importar el precio que él iba a pagar. Determinado. Ese es el carácter que deben tener todos los hijos de Dios, determinados y valientes.
determinados para hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios manda. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. ¿Y sabes qué? Lo conocen. Es orden de Dios. Esfuérzate, sé valiente, sé determinado. No se aparte de ti este libro de la ley, ni de día, ni vas a meditar en él de día y de noche. Vas a estar determinado. Los hijos de Dios tienen este carácter como Jesús. La suma. Esta frase la quise escribir para que no hacerme bolas. Esa. La suma de los eventos que ocurrieron en la pasión de Cristo. Toda la suma de todas las cosas que pasaron. Fue el precio justo que tuvo que pagar el Señor para lograr el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de su pueblo. Sí, nos predicamos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La palabra de Dios dice, el mismo Jesús dice, vengan y beban del agua gratuitamente. Sí, gratis para nosotros. Pero Jesús pagó un alto precio. No solo el morir en la cruz. De mucho antes Él empezó a sufrir. Y enfrentó con valentía lo que Él esperaba. Jesús declaró, Juan 10, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oiga el verso 18, nadie me la quita, sino que yo la pongo, de mí mismo la pongo. Yo voluntariamente lo hago, voy a morir voluntariamente, nadie me la está quitando. No es que vinieron los romanos y me agarraron, no es que los judíos, no, yo vengo a eso porque es mi propósito. En la mente de Jesús, desde la eternidad, el Verbo de Dios solo estaba pensando en salvarnos a nosotros. Por eso cuando alguien rechaza a Jesucristo, está rechazando lo más grande que Dios tiene para el ser humano. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Debemos entender que Jesús tenía dos naturalezas. Era Dios, totalmente Dios, el Verbo de Dios, pero tenía naturaleza humana. Era totalmente hombre como nosotros, humano completamente. Él sufría, padecía, dolía, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, tenía que dormir. Dice la Escritura, semejante a nosotros, pero sin pecado. No piense alguno que, bueno, pues como era Dios aguantaba todo. No. Él vino, el sufrimiento era el pago. Vamos, el sufrimiento es lo que nosotros tenemos que haber recibido. El castigo. Jesús cargó el castigo que tú y yo merecemos. Jesús sabía lo que le esperaba, dice, en Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario. Fíjense la palabra, ¿es qué? Necesario. No hay otra forma de salvar. Si no muero por ellos, se condenan todos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Es necesario que muera. ¿Y qué? Cuando haya cumplido con su propósito, que lo hizo, ahora sí, resucita, tómala. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Resucita y va a la gloria, a su casa, a su trono, a su reino. Pero es necesario. Se los dijo a los discípulos mucho antes. Es necesario. Me voy a enfrentar a todo el clero judío. Sacerdotes, escribas, fariseos, gente
de hueso colorado, judíos de hueso colorado, dispuestos a matar, a hacer lo que fuera por su fe, por la fe de ellos. Les dijo a los discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado. No estaba hablando del bautismo del agua. Ahorita voy a explicarlo. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y luego, oiga lo que dice. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Yo tengo que enfrentar un tiempo de dolor y de aflicción, de terror, y todavía no llega el tiempo, y dice que Jesús está como angustiado. Yo sé que voy a enfrentar algo muy duro, yo sé. El sufrimiento de Cristo comenzó mucho antes de que llegara a Jerusalén, mucho tiempo antes, años antes, 1 año, 2 años. Él está diciendo sus palabras antes de que llegara a Jerusalén a morir. Había ido antes a Jerusalén varias veces, pero en esta ocasión él sabía que tenía una cita. Con el plan eterno de salvación que Dios hizo para nosotros. Para Él, para salvarnos a nosotros. ¿Cómo me angustio? Ya antes, mucho antes, ya Jesús estaba sabiendo todo lo que iba a enfrentar. Y tenía angustia. ¿Sabe qué es eso? ¿Han visto a las personas angustiadas? Otra versión, otra Biblia con un lenguaje más fácil de entender, dice Jesús, el mismo pasaje, Lucas 12. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento. ¿Sabe qué es bautizar? Bautizar es sumergir, es meter. Bautizar no es echar agua, es meterlo dentro. Un bautismo de dolor, un bautismo de sufrimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Voy a ser qué? Sumergido en dolor. Y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. La angustia que menciona Jesús no es miedo sin sentido. Es una tensión interior intensa ante lo que sabe que debe cumplir. Ya está angustiado, ya tiene la tensión, ya sabe lo que va a vivir. Valiente, determinado. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Esta angustia, esta tensión interior significa lo siguiente. Él tenía conciencia del sufrimiento. Jesús sabía el dolor físico y espiritual que venía sobre él. Él sabía que iba a tener. Él tenía la carga espiritual, una carga profunda. Implicaba que iba a llevar el pecado de todos nosotros. Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en él. Jehová cargó en él el pecado de... El que no cometió pecado fue hecho pecado por nosotros. Dice la Escritura así. También el deseo de cumplimiento, no quería evitarlo. Jesús no quería evitarlo, sino que ocurriera, ¿para qué? Para completar su misión. Sí, tenía mucha tensión, mucha angustia, pero no huyó. Fue al encuentro con el plan.
preestablecido por Dios. No es una angustia que paraliza, no es una angustia que paraliza, sino una que empuja hacia el propósito divino. Yo quisiera ser como Él. En este pasaje, cuando Jesús habla de bautismo, de meterlo, se refirió, lo explico más porque hablan de bautismo. Se refirió a un bautismo de sufrimiento y muerte. Mire lo que dice en Marcos 10. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada. Los dos hermanitos, Jesús en medio, y uno a un lado y otro al otro. Así. Y los otros discípulos, los otros 10, no, pues ese abajito pueden sentarse ahí. Después predico sobre eso. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que pedís. No saben lo que están diciendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. No saben lo que están diciendo. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y los discípulos murieron también. Fueron sacrificados por la fe en Cristo Jesús, como Jesús lo dijo. ¿Pueden ustedes ser sumergidos en el bautismo de dolor que iba a vivir? Sí, podemos. No sé lo que estaban diciendo. Sí, podemos. Lo van a vivir. Aquí bautismo no se refiere a un bautismo de agua, sino a algo mucho más profundo. Es una metáfora de sufrimiento, entrega y muerte. Déjeme decirle, yo busqué información acerca de las personas condenadas a muerte. ¿Qué experimenta una persona condenada a muerte que sabe, una persona como nosotros, que sabe que va a morir, que lo van a ejecutar, como los que van allá en Estados Unidos a la silla eléctrica, o en los países árabes que les mochan la cabeza, o lo que sea? Pero ya sabe la persona lo que le va a pasar. Fíjese lo que experimentan. Otras personas condenadas a muerte han mostrado al tiempo de que su ejecución se acercaba. En la historia de las ejecuciones hay abundante evidencia de gran tensión, como la que habla Jesús. En general es un proceso que suele seguir este patrón. Número 1, en el inicio, miedo intenso, ansiedad, angustia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo me angustio? Jesucristo empezó a sufrir por ti y por mí mucho antes de llegar a la cruz. El proceso que los condenados en Estados Unidos puede durar años. Ahorita hay gente en Estados Unidos condenada a muerte. Ya saben que van a morir, saben que van a llevar a la silla eléctrica o con inyección letal o como sea. Pero les dan oportunidad de que haya defensas hasta que llega un tiempo en que los jueces dicen: ya, ahora sí, mándenlo a la muerte. Es un proceso de deterioro psicológico o adaptación. Hay gente que empieza a aceptarlo. Son patrones que han seguido mucha gente. Pero hay deterioro psicológico. Hay tensión. Hay angustia. Hay miedo.
aunque los que mueren en Estados Unidos o en otro país no sufren todo lo que sufrió Jesús. Sigo. En los últimos momentos, ya cuando ya los llevan a la ejecución, terror visible. Y en algunos se muestran muy calmados. Algunos hablan de, quiero pedir perdón, quiero orar a Dios, ya saben que se van a enfrentar al Señor. Pero todos tienen tensión, angustia, miedo, terror, dolor, deterioro psicológico. Pues eso vivió Jesucristo, es lo que dice la Escritura. ¿Era como nosotros? ¿De carne? ¿Entiendes lo que vivió el Señor por ti? Esto que estamos viendo es para mirar al Señor, es para decirle gracias, gracias. Jesús conocía lo que estaba escrito de él. Sus huesos serían descoyuntados. Fíjese Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo que se llama salmo mesiánico. Todo el Salmo 22 habla mucho de Jesucristo. Fue escrito 1000 años antes que Jesús naciera. Y describe algunas partes del sufrimiento. El Salmo 22 dice, he sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Qué es descoyuntar? Los huesos. Hace unos años, ya poquitos más de lo que tú crees. Cuando yo tenía 18 años, por ahí andaba jugando fútbol americano en un campamento. De hecho no era fútbol americano, les llaman tochito. Es sin equipo y nomás golpear y tumbar y lo que sea. Pues alguien me tumba de tal manera que caigo yo, mira, lo tengo chueco el brazo. Caigo yo sobre mi brazo y el hueso, los dos huesos, no sé cómo se llaman, se zafaron. Quedaron esta parte colgando. Era hueso, piel y hueso. Y viene un amigo mío y agarra los dos huesos y los quiere meter. Y digo, párale ya. Me estaba ayudando. Le dije, no me ayudes, compadre. Me llevaron del campamento al hospital. Ahí me atendieron, etcétera, me enyesaron. Me quedó el brazo chueco, no lo puedo extender. Eso fue hace muchos años. Pero se descoyuntaron. Lo que yo sentía era dolor y sentía como hormigueo intenso en todo el brazo y mucho dolor de dos huesos. Dice Jesús, todos mis huesos, ¿se qué? Claro, lo clavaron, lo colgaron por horas. Claro, Jesús sabía lo que iba a pasar. Claro que daba miedo eso. Le esperaba sed y debilidad física. Mi corazón fue como cera, deteriorándome derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto, como un pedazo de una cazuela. Como un tiesto, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús estuvo colgado por horas con el sol. Pero aparte estuvo caminando a la cruz por un largo camino con el sol. Claro que él sabía lo que le iba a pasar y no huyó. Sus manos y pies serán desgarrados porque perros me han rodeado. Estoy leyendo el mismo Salmo 22. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Pero ¿cómo lo horadaron? Con clavos. Y no solo eso, los quedó colgado. Experimentaría una debilidad física total, dice en el Salmo 22, 17. Puedo contar
todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Contar puedo todos mis huesos. Le esperaba una sed y hambre. Salmo 69. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Dice en Mateo 27 que los soldados romanos mojaron una esponja con vinagre y con hiel, y se lo dieron. Dijo, Jesús lo probó y dijo, no lo quiso beber. Pero estaba sediento y hambriento. Desde que lo llevaron, no probó alimento ni tomó agua hasta que estaba en la cruz. Él sabía eso. Por eso se angustiaba. Antes de ir, se angustiaba. Sabía que iba a experimentar burlas físicas y espirituales. Dice en el Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen. ¿Sabe qué es escarnecer? Se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Sabe qué es esa frase? Es una burla de su fe, de su confianza, de la confianza que él tenía en Dios. Era una burla de las cosas espirituales, y era una burla de la confianza. A ver, uno de los ladrones delincuentes le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate y ayúdanos a nosotros también a bajarnos. Sabía que le esperaban azotes, insultos, y que le iban a arrancar la barba. Tú lo ves, ves lo que hacen y tú ves, pero yo quiero que entiendas lo que Jesús vivió antes de esto. Él sabía esto, él sabía de lo que estoy hablando, no del momento, te estoy hablando de que él sabía lo que iba a vivir. Y valientemente determinó ir y cumplir con el plan de Dios. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban. ¿La espalda con qué le daban? Con látigos. Despellejar la espalda. Aparte de la sed y del hambre y del cansancio, le hicieron pedazo de la espalda con el látigo. Y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí mi rostro de las burlas ni de los escupitajos. Lo escupieron. Se burlaron en su cara. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra. ¿Sabe qué significa esto? Voy a cumplir el plan, cueste lo que cueste. No como que, tengo miedo. No, voy a hacerlo con valentía, con valor, con determinación. Por eso le puse a Jesús determinado y valiente. Vuelvo a leer, por lo tanto he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Cuando llegó la hora, esto fue antes, meses antes, cuando llegó la hora, cuando le dijo a los discípulos, ya es hora, la expectación fue terrible. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entres en tentación.
Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Oiga lo que dice abajo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Puedes entender lo que estaba sufriendo el Señor? Todavía no lo tocaban. Esa noche iban a llegar por él para prenderlo. Estaba en agonía profunda en su alma, en su corazón, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Todo lo sufrió por amor a los suyos. En Mateo 20, Jesús dice: como el Hijo del Hombre, o sea, Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Juan 15, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Oiga esto, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dijo: no hay más, no existe un amor más grande por ustedes, no existe. Y Él lo hizo. No puedes dudar del amor de Dios por ti. Los que sufren mucho, lejos de Dios, pues claro. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. En otras palabras dice Jesús: yo voy a dar mi vida por mis amigos. Y ese es el más grande amor. ¿Qué más puedo hacer sino morir por ti, dar mi vida por ti? Pero mis amigos, ¿quiénes son? Los que hacen lo que yo mando. Yo doy mi vida por los que hacen lo que yo mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Si se rinden a mí, si me reconocen como el Hijo de Dios, si me reconocen como el Señor. Ya me imagino al Señor Jesucristo cuando resucita. Ya no tiene dolores. Ve a los suyos, a sus discípulos. ¿Cómo cree que se sintió? Feliz. Pero más feliz es ver cuando un pecador se arrepiente. Más pecador, más feliz es Jesucristo cuando ve la multitud de almas que han creído en Él, que se arrepienten, que lo siguen. Oiga lo que dice la Escritura 1000 años antes de que Jesús naciera. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto y quedará satisfecho. Ya desde antes estaba diciendo: el sacrificio de Jesús no fue en vano. Va a haber mucho fruto. Y Jesús va a ver los miles de almas, cientos de miles de almas salvas, lejos del infierno, lejos de la condenación. Y va a decir el Señor: valió la pena.
Valió la pena que fui determinado. Valió la pena que enfrenté el dolor, la angustia, la aflicción, el terror, valientemente. Valió. Lo logré. Lo hice. Y cuando Él venga, va a decir: véngase, véngase. Mis ovejas, mi pueblo. Los he amado tanto. Y es hora de que vivan conmigo en la casa del Padre. Vuelvo a leer Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. La frase Cristo murió por nosotros, que lo leemos en la Biblia, lleva más dolor que la sola muerte. Cuando tú lees Cristo murió por nosotros, hay más dolor que la sola muerte. Por eso nuestra gratitud a Él debe ser muy grande. Si tú ya reconociste a Jesucristo como el Señor de tu vida, si ya le pediste perdón por tus pecados, si has entendido quién es Jesús y lo que hizo por ti, alégrate y gózate y sé agradecido con el Señor. Y trata de ser valiente y determinado para hacer su voluntad. Y si no, porque no sabías o no lo entendías, y si no has sido perdonado, ora a Dios y dile al Señor Jesús: perdóname mis pecados. Creo en ti, sé que moriste por mí, sé que sufriste mucho por mí, aunque no lo merezco. Perdóname, Señor. Dile: hoy me entrego a ti, Señor. Quiero que oremos un momento. Cierren sus ojos, vamos a orar. Si hay alguna persona presente que esta mañana quiera rendir su vida a Cristo, entregarse a Él, pedirle perdón por sus pecados, te pido que levantes tu mano. Yo quiero orar contigo. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien que esta mañana quiera decirle: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador? Levanta tu mano. Hay una persona. Dios te bendiga. Vamos a orar ahorita por ti. ¿Hay alguien más por ahí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Otra persona. Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida. Dios está viendo tu mano. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Estas personas que levantaron su mano, oren conmigo de la siguiente manera: Señor Jesucristo, creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarme. Creo en ti. Te pido perdón por mis pecados. Tu palabra dice que ya cargaste con ellos. Gracias. Gracias por perdonarme. Este día yo te acepto y te recibo como el Señor de mi vida. Me rindo a ti, Señor. Yo quiero ser una de las personas de los que tú dijiste: mis amigos hacen lo que yo mando. Señor, ven a mi corazón, Señor. Guía mi vida hasta el día que pueda ver tu rostro nuevamente y ser recibido en tu casa con todos los que en ti confían. Gracias por el perdón de mis pecados, Señor. Gracias. Amén.